Hola, ¿cómo les va? Nuevamente en contacto con los hermanos, con los amigos, para compartir un momento a la luz de la palabra del Señor. Estaba pensando en estos días, ¿no es cierto?, con este tema de la cuarentena. Sí, claro, siempre asociamos a 40 días, pero en realidad estamos hablando por las disposiciones de nuestro gobierno, que son 15 días en principio, y bueno, estamos ya prácticamente en la mitad de lo que está previsto. No sabemos en el futuro cómo seguirá resolviéndose este tema. Pero ese número 40, tan simbólico, para nosotros los cristianos al menos, ¿no es cierto?, nos hace pensar, ¿no?, qué dirá la Biblia con respecto a este número, ya que es mencionado en muchísimas ocasiones el número 40. Según tengo entendido, más de 100 veces está mencionado en las Escrituras. Pero si miramos un poquito el sentido que tiene la cuarentena, este término que utiliza la medicina, encontramos que describe aislamiento, ¿no es cierto? Es decir, aislamiento de personas enfermas durante un tiempo, ¿no es cierto?, que, bueno, puede ser 40 o más o menos. Lo cierto que significa eso, eliminar o evitar la posibilidad de propagación de ese agente infeccioso que puede estar afectando a cualquiera de nosotros. Es decir, esa toxina biológica o un químico, bueno, todo lo que se hace es para justamente proteger la salud y dar seguridad y bienestar público. Pero volvemos a la idea de la Biblia y el número 40. Entonces encontramos que allí, que la Biblia se menciona esto, ¿no? Es decir, el significado que tiene la cuarentena es ese aislamiento, esa separación. Es decir, cuando hay enfermedades. Y entonces cuando uno encuentra eso, encuentra en las Sagradas Escrituras, por ejemplo, el hecho de las personas que eran aisladas, más o menos 3.400 años antes del tiempo que nos toca vivir en este presente, se aislaban aquellas personas que contraían la lepra. Ellos eran alejados de la urbe, de la ciudad, del pueblo, ¿no es cierto? Vivían fuera de los muros de las ciudades, y allí permanecían porque obviamente esa enfermedad era sumamente contagiosa. El número 40, entonces, por lo que interpretan los teólogos, nos hablan que representa cambio. Es el tiempo, ¿no?, de cambios, ¿no?, que en este caso, bueno, producido por la enfermedad. Pero por otra parte, como en los contextos de las Sagradas Escrituras y cada vez que se menciona, ¿no?, algunos teólogos también lo señalan como algo así como prueba o juicios. Por eso encontramos en las Escrituras, ¿no?, que se menciona, por ejemplo, todos recordamos el diluvio, 40 días, 40 noches. Y si seguimos mirando e indagando en las Escrituras, encontramos, por ejemplo, que Moisés vivió 120 años, 120 años. Pero fíjese de qué manera, ¿no? Hubo 3 etapas en todo este tiempo que vivió Moisés. 40 años vivió en Egipto, 40 años como pastor en la tierra de Madián y 40 años de travesía en el desierto, como nos relata luego en el Nuevo Testamento, Hechos capítulo 7. Quiere decir que el éxodo
duró 40 años, notable. Pero hay otros ejemplos, como por ejemplo, de acuerdo a lo que establecía la ley, nos cuenta las Sagradas Escrituras, que los hombres que delinquían, ¿no?, quebrantaban la ley, no podían recibir más de 40 azotes, ¿no?, que ese era el límite, ¿sí? Así que qué interesante, ¿no? Seguimos mirando el número 40 y ¿qué encontramos? Bueno, que 40 días y 40 noches Moisés estuvo también en el monte de Sinaí. Sabemos que de ese encuentro, ¿no es cierto?, salió justamente los 10 mandamientos, como se le conoce, ¿sí? También, si seguimos mirando, y especialmente en la vida de Moisés, encontraron que cuando estaban cercanos a la tierra prometida y Moisés envió a los espías, allí entonces estuvieron por 40 días explorando aquella tierra. Pero cuando seguimos avanzando en la palabra de Dios y llegamos a Jueces, en el capítulo 13, ¿qué encontramos? ¿No es cierto? Que allí nos dice que 40 años Israel sirvió a los filisteos antes de la liberación de Sansón. Y así seguimos. Podríamos enumerar muchísimos otros ejemplos, que hay muchísimos para señalar en esta hora, pero me gustaría que mirésemos, ¿no es cierto?, algo que tal vez también recordamos, especialmente cuando fuimos niños, enseñados en la escuela dominical, encontrábamos, ¿no es cierto?, apasionantes algunas de las historias, y entre ellas estaba la de Jonás. Jonás, ¿no es cierto?, que allí nos dice la palabra del Señor, que Jonás anunció que Nínive sería destruida a los 40 días, más allá de todos los pormenores, ¿no es cierto?, y el hecho de no querer hacerlo. Jonás, cuando entendió el mensaje, entonces Jonás anunció que sería destruida Nínive a los 40 días. También el número 40 aparece, esta vez en el Nuevo Testamento, después del nacimiento de Jesús, a los 40 días fue presentado en el templo, ¿no? Y allí seguramente recordamos aquel episodio memorable en la vida de Jesús siendo niño, cuando los padres no le encontraban y regresando justamente a Jerusalén, le encontraron hablando con los maestros de Israel, y allí aquella expresión también maravillosa, donde el Señor dijese: en los negocios de mi Padre, ¿no es cierto?, me conviene estar. Pero también aparece que Jesús, antes de comenzar con su ministerio terrenal, estuvo 40 días y 40 noches en el desierto para ser tentado por Satanás. Esto obviamente aconteció después de su bautismo, como encontramos en Mateo capítulo 4, ¿no? Pero no terminó ahí el número 40, y encontramos que después de la resurrección de Jesús, tras haber sido crucificado, Jesús se le apareció a sus discípulos por 40 días. Así que, como decíamos, ¿no?, realmente el 40 tiene un protagonismo muy interesante, muy importante, y seguramente con muchísimas enseñanzas para todos nosotros. Pero ahora estamos en una cuarentena que tiene una característica única. Nunca aconteció esto en el mundo. Es decir, una cuarentena que abarca a todas las ciudades del globo terráqueo, a todo el mundo, ¿cierto?, a todas las naciones.
Por lo cual realmente nos hace pensar, ¿no es cierto?, que bien podríamos decir, ¿no?, que este COVID-19, aunque la cuarentena está promoviendo que los gobiernos tomen estas medidas, ¿no?, ¿qué hemos de hacer nosotros los hijos de Dios? Yo creo que debemos, en la intimidad del Señor, tomar nota de esto, porque esto nos invita a algo que debería ser lo primero, ¿no?, que seguramente lo estamos haciendo, es buscar a Dios, estar más cerca de Él. Tal vez la vorágine diaria, el trajín diario, ¿no es cierto?, de nuestras labores, de nuestras ocupaciones, de nuestras preocupaciones, seguramente no nos ha, no nos ha dado el tiempo, por decisión propia, obviamente, porque hemos privilegiado otras cosas de estar cerca del Señor. Y es el momento de que podamos tener ese recogimiento espiritual. Seguramente empezamos los primeros días de la cuarentena haciendo algunas cosas en la casa que antes no podíamos hacer, pero las logramos realizar y ahora estamos inquietos porque no sabemos en qué emplear el tiempo. Y yo creo que sería un tiempo ganado estar un tiempo en intimidad con el Señor, un tiempo para abrir las Escrituras y meditar en ellas, ¿no es cierto?, un tiempo para compartir con la familia, con la esposa o con el esposo, con los hijos, un tiempo en el cual seguramente tenemos en nuestras relaciones no solo familiares, sino también amigos, compañeros de trabajo, compañeros de estudio, y seguramente gran parte de esos diálogos está incluido justamente este tema de la pandemia. ¿Y por qué no incorporar a esos diálogos la esperanza bendita y preciosa que tenemos los hijos de Dios y poder decirle, ¿no es cierto?, al mundo entero que Jesús está a la puerta, que está muy cercana o cercano, ¿no es cierto?, su regreso a buscar a los suyos, a buscar a su iglesia. Así que, como decíamos, ¿no?, busquemos a Dios en oración, profundamente, apasionadamente, ¿no es cierto? Es el tiempo de poder evidenciar nuestra real convicción de que somos hijos de Dios en la intimidad con Él. Así que Dios nos está dando oportunidades. Es como que si Dios hubiese dicho alto, ha puesto allí un cartel, stop, alto, no avancemos, paraos en vuestros caminos y meditad. Pensemos por unos instantes que tenemos que volver a Él, tenemos que ponerlo en el primer lugar. Y tenemos que realmente interesarnos por aquellas palabras que encontramos en las Sagradas Escrituras, de que habrá un tiempo en el cual se va a manifestar, ¿no es cierto?, la gracia que hoy disfrutamos en esa manifestación maravillosa y poderosa cuando el Señor, ¿no es cierto?, atraiga para sí a la iglesia en el arrebatamiento. Y allí en el aire, ¿no es cierto?, en las nubes, poder encontrarnos con el esposo, la iglesia que es la esposa, para así ascender a los cielos. Que realmente podemos pensar, ¿no es cierto?, como dice también allí en Mateo 24, verso 32 o 33, que dice de esta manera: de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que Él está cerca a las puertas. Así que, ¿qué palabra nos da el Señor, ¿no es cierto?, en aquel memorable sermón, ¿no es cierto?, del cual nos habla de las señales del fin,
como es el discurso en el Monte de los Olivos. Que podamos nosotros pensar y meditar en esta hora que necesitamos de Dios. Él es vida, Él es paz, Él es aquel que nos ha prometido un lugar allí en los cielos. Que podamos realmente estar a cuenta con Él, buscar su intimidad y poder dejar que Él pueda hablarnos a cada uno de nosotros para hacer luz en medio de las tinieblas y podamos trasladar a todos nuestros amigos, familiares, seres queridos, ¿no es cierto?, la paz que solo Dios puede dar a aquellos que un día le recibimos como único y suficiente Salvador. Que Dios les bendiga.